algo a tener en cuenta es que quienes cursamos las certificaciones para convertirnos en instructores de sistemas y dispositivos menos letales, somos obligados a pasar por todas las diferentes formas en las que se utilizan, ¿sí?, este tipo de dispositivos. Esto quiere decir que para nosotros poder ser certificados en el uso de un químico como el OC, vamos a recibir o hemos recibido justamente disparos con los diferentes tipos de sistemas que despliegan el químico del OC. De esa manera lo que se busca es experimentar y tener muy claro de qué estamos hablando, de forma tal que cuando tengamos que transmitir a quien lo va a utilizar, o cuando lo utilicemos nosotros mismos, tengamos plena conciencia de lo que causa en el otro y de qué limitaciones nos puede causar a nosotros mismos si es que no lo utilizamos de la forma correcta. Los instructores lo que hacen es documentar y dejar constancia de que se nos somete a la exposición de cada uno de estos productos, que somos sometidos a los impactos, y todo esto queda en carpetas, en archivos, para el día de mañana también poder cubrirse y demostrar que si alguien se excede en el uso de los dispositivos menos letales, lo ha hecho por cuenta propia, porque sabe bien lo que hace, y esto le genera y le da un peso mucho mayor, una responsabilidad mucho más importante, en este caso al operador, que por ejemplo al fabricante. Vamos a introducirnos un poquitito en algunas cuestiones históricas. A diferencia de lo que muchas veces se consume en las películas o en series bélicas, según sabemos, en la antigüedad no se consideraba muy inteligente eliminar siempre a todos los enemigos. Existían diferentes posibilidades. Debemos tener en cuenta el concepto de asimilación. Para este fin, desde hace más de 5.500 años, tenemos evidencia del desarrollo y tácticas de aplicación de sistemas menos letales. Un ejemplo que puedo citar que es muy interesante es el que me ha tocado ver y vivir muchas veces, en este caso en Japón. Lo que vemos aquí en estas imágenes son variantes conocidas como tsukubo, ¿sí?, o sodegarami, ¿sí?, estas diferentes herramientas que vemos aquí en la imagen del lado izquierdo. Son armas que se utilizaban en el periodo medieval, porque cuando se crea el formato, o lo que podríamos hoy en día comparar o llamar la policía, en un periodo feudal que tenía unas guerras muy esparcidas por todo el territorio nacional Japón, que era básicamente las guerras que se daban entre los diferentes señores feudales, los que llevaban la función de tipo policial no podían utilizar armas letales. Esto significa que cuando se enfrentaban a un samurái que tenía su sable, ¿no?, lo que comúnmente se llama como una katana, un tachi, un daito, aquel que lo iba a detener no podía tener un sable afilado también. Necesariamente tenía que utilizar un yute, un yo, o las diferentes armas que vemos aquí, como el tsukube o el sodegarami. Si ustedes se fijan en estas imágenes, no parecen gran cosa, porque vemos un palo con cierto tipo de como unos pequeños dientes o algunas partes con puntas, pero no muy afiladas. Pero esto tenía un fin muy particular. La amenaza que tenían que enfrentar estos policías era alguien que era extremadamente hábil con un arma blanca, ¿no?, o en este caso un sable, y que era imbatible probablemente para un simple policía el ir y pelear contra un samurái que había dedicado toda su vida a la guerra y a pelear con esta herramienta. Entonces, estos dispositivos se habían diseñado específicamente para que, al colocarse entre los brazos, entre varios atacando a ese samurái o a esos samurái, no pudieran simplemente mover sus manos, y de esa manera, al dejar de ser capaces de operar ese sable, se convertían, digamos, en un blanco mucho más simple de reducir para estos policías que eran especialistas en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces, lo primero que buscaban era neutralizar la capacidad letal que tenía ese guerrero, inutilizando sus brazos para que no tengan ningún tipo de movimiento, y a partir de ahí se buscaba la reducción y se lo detenía. En aquella época utilizaban sogas
tenían un arte que es el Hojo-Jutsu. Aquí en la imagen lo que podemos ver es a quien sería justamente, probablemente, alguien que conocía estas técnicas, porque tiene un yute, que es esta herramienta que no tenía punta. Las cuerdas, en este caso, si bien tiene un arma corta como un kodachi, ¿sí? Tiene un par de herramientas típicas que utilizaban también los policías, ¿sí? Lo interesante es que estas técnicas fueron muy efectivas durante centenares de años, y hasta el día de hoy existe lo que llaman el Taiho Jutsu en Japón, y que es practicado por la policía. Y esto no es exclusivo de Japón, sino que también existió con otros nombres en China, en Corea, en muchos otros países del sudeste asiático. Aquí vemos algunos ejemplos. Estas armas se siguen usando hoy, inclusive las que les mostraba antes, fabricadas en otros materiales. El fin es el mismo y la efectividad es la misma. Lo que vemos, por ejemplo, en la foto de la izquierda es a la policía de Japón, y a la derecha a la policía de Hong Kong. Entonces, si ustedes ven la conformación, esto es un escudo, esto es el mismo tipo de herramienta que veíamos antes, pero telescópica, ¿sí? Se puede llevar tranquilamente o en una moto o a mano o en un vehículo, y cuando se llega se le extiende como si fuera un bastón extensible gigante, pero este arco que vemos aquí lo que hace es colocarse alrededor del cuerpo, como vemos en las fotos de la derecha. Disculpen, vemos en las fotos de la derecha, donde la policía de Hong Kong lo está entrenando. Entonces, entre varios, inutilizan el torso y las manos, que después se independizan, como para esposar. De esta manera, no muelen a golpes a la persona, sino que le quitan movilidad para poder detenerla sin generar un daño mayor. Pero ¿por qué hablamos de todo esto? Porque estos conceptos, otra vez, tienen cientos de años y algunos miles de años de ponerse en práctica, y son antecedentes muy interesantes en relación a los dispositivos menos letales. Inclusive, el compuesto más similar al OC conocido y documentado en el mundo tiene más de casi 5.500, 5.600 años en China, donde hay evidencia de cómo se creaban diferentes tipos de combinaciones entre los ajíes, muy similares a los utilizados para todos los químicos de los que hablamos nosotros en disuasivos de la actualidad, junto con diferentes densidades de polvo y humo. Se colocaban o en diferentes, lo más parecido a lo que sería hoy una granada, que eran guijarros que se arrojaban similares a una bomba Molotov, o se hacían unas pelotas con paja, donde adentro llevaban el compuesto químico, se lo tiraba desde lugares como colinas, en lugares altos, hacia campos de batalla, y esto iba esparciendo ese agresivo químico por todo el campo, buscando no matar justamente a aquellos que estaban ahí, sino inutilizarlos, porque no podían ver por un rato, empezaban a sentir la irritación, esa quemazón terrible que nos da, por ejemplo, hoy en día el Oleurosin capsicum, y de esa manera grupos especializados buscaban ganar esa batalla sin matar a todos. ¿Por qué? Porque en la asimilación se quedaban después aquellos que habían conquistado esa batalla con todos esos hombres para combatir ahora de su lado. Así es como han crecido grandes imperios, de los más conocidos como el persa y tantos otros, los sumerios y demás, que buscaban sumar gente en lugar de matar a todo el que tenían adelante. Esto no les quitaba, por supuesto, su capacidad bélica o haber realizado también grandes masacres, pero el concepto existe casi desde hace tanto como conocemos las diferentes formas de guerra. Acercándonos un poquito más en la historia, existe el antecedente del ejército británico, que utilizó balas de madera en la India y en Malasia en los años 50. Como se podrán imaginar, las balas de madera no son muy agradables y no tienen nada que ver con los compuestos de la actualidad. Pero bueno, eran épocas experimentales en las cuales buscaban o creían que con esto no se iba a matar. En algunos casos producían la muerte, en otros generaban un astillado, un impacto muy fuerte, pero no mataban. Claramente estamos hablando de algo que ya ha pasado por todo un proceso de evolución muy importante. En los Estados Unidos se utilizaron por primera vez este tipo de dispositivos en los años 60, cuando empezaron las protestas de los derechos civiles y las de Vietnam. Ahí empezaron a haber unas muy grandes manifestaciones donde de alguna manera también se empezaban a buscar nuevos dispositivos de tipo menos letales, porque los conflictos terminaban siendo muy
muy violentos, ¿sí? En esa época, por ejemplo, en Estados Unidos se utilizaban mucho los bastones de madera, aquí también, en la mayor parte del mundo, y los lanzadores de 40 milímetros. Así que no había mucho en el medio como para poder aprovechar o utilizar. Esto generaba que a veces se lograba el objetivo de dispersar una manifestación, en otros se terminaba produciendo la muerte. Entonces se necesitaba seguir avanzando en la investigación y el desarrollo de eh, cómo bajar, cómo reducir el potencial de letalidad de los diferentes dispositivos. Las manifestaciones de esas décadas, de alguna manera, dieron paso al desarrollo de los cartuchos, por ejemplo, de postas que utilizamos hoy comúnmente en casi todas las escopetas de uso policial del mundo. ¿Sí? Así que todo eso tiene mucho tiempo de desarrollo, tuvo tiempos de éxito y tiempos de enormes fracasos.